independiente de Dios. Porque si tendría claro que no pasa nada en el mundo sin que Dios lo ordene así, entonces no se enojaría con fulano. Pensaría, ¿por qué me merezco semejante cosa? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Me quiere castigar? ¿Me quiere desafiar? ¿Me quiere depurar? ¿Me quiere purificar? ¿Qué quiere Dios de mí? Pero ignoraría al mensajero, porque el mensajero es totalmente irrelevante. Entonces, esa es la primera cosa. Si primero entendemos de que quien maneja el mundo es Dios, entonces no me enojo con los mensajeros, porque tengo que pensar en el que mandó el mensaje y no el mensajero. Por eso muchas veces la gente me pregunta, hola, rabino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Digo, mejor imposible. Digo, mejor imposible, qué impresionante. Digo, claro, si podría ser mejor, sería mejor. Si la cosa está tal cual Dios quiere que sea. Entonces, si la cosa está tal cual Dios quiere que sea, entonces mejor imposible. Eso no significa que en el momento siguiente no puede ser mejor, pero hasta ahora las cosas son tal cual Dios quiere que sea. Si no, no estarían como son. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con esto? Depende de nosotros. Uno no decide qué pasa con uno. Uno decide qué va a hacer con lo que le pasa, ¿no? Pero entonces, si uno tiene claro que lo que le pasa a uno viene de Dios, no va a gastar su tiempo enojándose con algo. Ahora, pero vamos a ver. Ese es el primer componente. Segundo componente, algo malo. Fulano hizo algo malo contra mí. Pero antes de eso, de ver si algo malo es realmente algo malo, cómo percibimos malo y bueno, quiero ir un paso para atrás. Porque uno podría pensar, en base a lo que yo acabo de decir, que la gente es irresponsable por sus acciones. Si alguien me agredió, si Dios decide todo, entonces fulano me robó, me pegó, me insultó, entonces él es totalmente insignificante su acción, o sea, no es responsable por sus acciones. Y la respuesta es, sí es responsable por sus acciones y yo tengo todo el derecho del mundo de recuperar y lograr que repare el daño que me hizo. Una persona que me robó, tengo todo el derecho del mundo de ir a buscar que me pague, que me devuelva lo que me robó. Una persona que me hizo daño, tengo todo el derecho del mundo de ir por la ley y buscar que me lo restituya. Pero no enojarme con él. ¿Por qué? Porque él no decidió mi daño. ¿En qué me va? Quiero decir, él eligió dañarme y por lo tanto tengo que ir a reclamar mi daño a él. Pero él no decidió el resultado final. Entonces, vamos a ver, ¿en qué se basa esto? Eso se basa en la Torah. En la Torah vemos en el pacto que Dios hizo con Abraham vino, se llama el pacto entre las piezas. ¿Por qué se llama pacto entre las piezas? Porque antiguamente la manera de hacer un pacto entre dos personas, tomaron un animal, lo cortaron por el medio, separaron las dos mitades y las dos personas que querían hacer el pacto caminaban por entre medio de las dos piezas, representando que así como las dos piezas son dos mitades de una unidad, así también esas dos personas entraban en un pacto donde eran unidos como dos mitades de una unidad. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham así, como cuenta la Torah. ¿Y qué es una de las cosas que le dijo en ese pacto? Que sus hijos, sus descendientes iban a ser esclavos bajo el mando de un pueblo ajeno durante 400 años, que lo van a hacer sufrir, lo van a esclavizar. Y al final de los 400 años, Dios iba a juzgar al pueblo quien los esclavizó y ellos van a salir libres. O sea, el pueblo judío va a salir libre, Dios va a castigar al pueblo. Y la pregunta es, ¿dónde está la lógica? Dios ordenó que el pueblo judío tiene que sufrir esclavitud. Después va a castigar a la gente que ejecutó su voluntad. ¿Cómo se entiende eso? Y la explicación es de que si bien Dios decidió que el pueblo judío tenía que sufrir esclavitud, no decidió cuál egipcio iba a ser el ejecutor de ese orden. Quiere decir de que cada egipcio que optó por ser ejecutor de la esclavitud judía
de la esclavitud egipcia de los judíos y castigar y pegar a un judío fue por su decisión. Entonces, ¿quién decidió acá? ¿Dios o el egipcio? Sigamos pensando. Dios decidió que el pueblo judío tiene que sufrir esclavitud. Por lo tanto, cada egipcio ahora podía optar por esclavizar al judío. Pero si optó por esclavizar, estaba en falta, porque está prohibido pegar, está prohibido agredir. Dios habilitó eso, pero sigue habiendo la prohibición. Doy un ejemplo. Imagínense que si Dios decide que yo tengo que perder 10 pesos. Ahora cualquier persona del mundo puede optar por robarme los 10 pesos. Si Dios no hubiese ordenado que yo tengo que perder esos 10 pesos, no hay fuerza en el mundo que pueda sacarme esos 10 pesos. Pero porque Dios decidió que yo tengo que perder esos 10 pesos, ahora son vulnerables, ahora están habilitadas la posibilidad que el que quiere robármelas va a poder robármelas. No con eso se vuelve permitido robármelas, sigue prohibido. Pero antes estaría totalmente imposible robarme hasta que Dios no haya decretado que yo tengo que perder los 10 pesos. Entonces lo mismo sucede acá, de que Dios ordenó al pueblo judío que tiene que pasar esclavitud. Ahora cada egipcio pudo elegir ser un instrumento en esto y él era responsable por su elección. Posible porque Dios habilitó, pero nadie lo obligó. Entonces, en el caso de los 10 pesos, ¿por qué perdí 10 pesos? ¿Por fulano o por Dios? Dios decidió que tengo que perder. El otro, al ejecutar, ahora que perdí los 10 pesos, no significa que tengo que aceptarlo pasivamente. Ahora voy a la corte para ir a recuperar los 10 pesos. Así manda la ley. La ley judía no dice que si alguien te robó, aceptarlo como juicio divino y dejar que te robe. No. Dice, no vayas a matarlo y no vayas a hacer otra cosa que ir a la ley, a la corte, para recuperar lo que es tuyo. Es parte del sistema que Dios impone en el mundo, de que uno recupere sus cosas de esa manera, a través de la ley. Entonces es ahí donde vemos esa resolución de la aparente contradicción. ¿Quién decide qué pasa en el mundo? Sí, Dios decide qué va a pasar, pero el hombre puede... Él quiere... ¿Cuál es el objetivo? Él quiere ser partícipe. Él quiere ser un instrumento para hacer un favor al prójimo, o él quiere ser un instrumento para dañar al prójimo. El favor al prójimo, el daño al prójimo viene de Dios, esa decisión. ¿Quién lo va a ejecutar? Depende de uno, y por lo tanto es responsable en caso que hizo algo positivo o en caso que hizo algo negativo. Entonces, definitiva, si me pasa algo, no tengo por qué enojarme con la persona que eligió ejecutar ese decreto divino en este momento. Ahí vamos por primera parte. Segunda, algo malo. ¿Cómo definimos algo es bueno, algo es malo? Uno solamente puede definir si algo es bueno, algo es malo, de acuerdo a su percepción. Entonces, si yo veo que algo me gusta, sea como mi mamá, por ejemplo, me enseñó cuando yo era chico, nunca digas que la comida es buena o la comida no es buena. Decir, ¿te gusta o no te gusta? Esto puedes decir, pero no puedes juzgar si es bueno o si es malo. Hay gente que cree que la comida que no te gusta es buena. Y hay gente que lo que a ti te gusta no le gusta. Entonces, nosotros no podemos definir bueno y malo. Podemos definir me gusta o no me gusta. Ahora, si alguien hace algo que a mí no me gusta, entonces yo no tengo por qué dudar que su criterio es mejor que el mío. Pero si es una cuestión que viene de Dios, entonces obvio que es bueno para mí. Puede ser que yo no lo perciba en este momento y no es de sorprenderse de que yo no lo perciba, porque una mente limitada no puede captar una percepción infinita. Vamos a pensar un niño. Un niño tiene dos situaciones. Una situación en la cual su padre le da un caramelo y otra situación donde su padre lo lleva al médico para que le dé una vacuna. ¿En cuál de las dos situaciones cree el niño que su padre es bueno y en cuál situación cree que su padre es malo?
Obviamente para niños, si el padre lo lleva para que dé una vacuna, es horrible. ¿Por qué? Porque lo llevó a que lo pinchen. Nosotros todos entendemos, obviamente, que no es así, ¿no? De que es para su beneficio. Y el mayor beneficio es la vacuna que el caramelo, obviamente. Pero en la mente de un niño no le entra eso. Ahora, vamos a extrapolar un poco. O sea, nuestra cabeza adulta sigue siendo más lejos de lo infinito de lo que es la mente de un niño de la mente de un adulto. Porque la mente de un niño y la mente de un adulto, la distancia es limitada, por más lejos que seas, limitada. En cambio, cuando hablamos de la mente humana y la mente divina, la distancia es infinita. Entonces, si entendemos que todo lo que nos pasa es porque Dios hace que pase, y entendemos que todo lo que Dios hace es para bien, entonces si es algo que no vemos la bondad, es una bondad más profunda. Es una bondad tan grande que la mente humana no la puede contener, no la puede percibir, no la puede entender. Entonces, no es para lamentar, hay que responder, hay que hacer lo que uno puede frente a las situaciones desafiantes, digamos, enfermedades, pérdidas, todo tipo de cosas. No es que uno acepta pasivamente, no es la idea. Uno tiene que defenderse contra la agresión, tiene que buscar soluciones ante la enfermedad, Dios libre y guarde. Uno tiene que atender las cosas, porque es parte de lo que Dios nos puso en el mundo. Nos dio situaciones, y a veces las situaciones negativas justamente para que nosotros podamos lograr el resultado al superar la situación negativa. O sea, cuando una persona tiene una situación negativa y la soluciona de alguna manera o la supera, sale enaltecido, sale fortificado, sale de alguna forma beneficiado. Sí, es un desafío, duele y no es fácil, pero a fin de cuentas, si uno ve el resultado al final, entiende de que lo que pasó en el camino no era malo quizás desde la percepción limitada que uno tenía en el momento, pero no es malo en esencia. Entonces, si alguien hizo algo bueno para mí, no tengo por qué enojarme. Si alguien fue instrumento para hacer algo que en este momento me parece malo, pero me dicen que es para mi beneficio, imaginémonos simplemente, vio este jugador de básquetbol hace unos meses que chocó su helicóptero, ¿sí? Y murió. Imaginémonos una persona un día antes envidioso del helicóptero de este señor. Imagínate si va a la casa de este Kobe, este jugador de fútbol, y le dice, mira, ¿me dejas subir a tu helicóptero a viajar contigo? Dice, no, no puedo, no quiero, bla, bla. Y el tipo está muy enojado y muy triste de que él no puede viajar a donde quiso viajar. ¿Por qué? Porque no lo dejó subir al helicóptero. Y siente que es algo malísimo, porque él tenía que llegar a determinado lugar y no lo dejó subir a su helicóptero. Bueno, cuando 5 horas después se entera de que chocó el helicóptero, ¿cómo se siente ahora? ¿Se siente mal que no pudo subir al helicóptero o se siente afortunado que no pudo subir al helicóptero? Entonces, sentirse bien o mal por una situación es solamente por la perspectiva, por el contexto. Si tenemos una perspectiva limitada y medimos algo dentro de una perspectiva limitada, tenemos resultados determinados. Y si lo miramos dentro de un contexto más amplio, ahí tenemos otra visión y otra percepción. Entonces, cuando vemos una situación, podemos o confiar que la cosa está bien y no la entendemos, o decir, si yo no la entiendo, como bien, está mal. El judaísmo nos enseña de que dado que Dios maneja el mundo y todo lo que sucede a cada persona es para su beneficio, no solo el beneficio global del mundo, ignorando su beneficio particular, sino es el beneficio de cada integrante de este mundo. Cuando le pasa algo con uno, es para su beneficio antes que nada, aunque no lo entienda. Entonces, cuando uno sabe que algo es para su beneficio, aunque no lo entienda, hace que no se enoje. Puede haber dolor, pero entre dolor y sufrimiento hay una distancia. O sea, uno puede tener dolor sin sufrir, o uno puede dolor y sufrir. Cuando uno entiende que el dolor es justificado, no sufre tanto. O sea, sufre el dolor, pero no sufre todo el dolor psicológico, emocional que viene con esto.
Entonces, eso es el segundo tema, de que alguien hizo algo malo contra mí, por lo tanto yo me enojo, si entiendo que no es alguien, sino Dios, si no es malo, sino bueno, no tengo por qué enojarme. Y a fin de cuentas, cuando uno se pone a pensar contra mí, ¿sí? A fin de cuentas, ¿quién soy yo? Hay gente que piensa que es eterna y que todo lo que ellos quieren y sienten es lo más importante en la vida. Después hay gente que entiende de que el mundo no tiene por qué girar alrededor de ellos, sino de que ellos tienen una función más global dentro de algo que va más allá de uno mismo. Entonces, cuando una persona entiende de que él no es el centro del mundo, ¿sí? Sino que es una parte dentro de todo un plan y de que él tiene que estar al servicio de ese objetivo global que Dios define, entonces no se toma tan en serio. Toma más en serio lo que hace que lo que le hace. O sea, una persona que cree que es el centro del mundo se toma más en serio a sí mismo. Pero una persona que no se toma tan en serio, ¿por qué? O sea, que no cree que es el centro del mundo, sino que entiende que es una pieza dentro de toda una maquinaria más grande que está al servicio de un objetivo más importante que su satisfacción personal inmediata, entonces no le molesta tanto si tiene que pasar por una incomodidad. Pero a fin de cuentas, él no es tan importante como puede creerse. Es importante en cuanto a su función, pero no tan importante en cuanto a que su deseo se cumpla. Lo importante acá es que el deseo de Dios se cumpla. Entonces, si uno entiende de que cuando pasa algo con uno, es porque Dios hizo que suceda. Y entonces significa que es algo bueno y no malo. Puede ser doloroso, puede ser que no entiendo el valor, pero sé que es algo bueno. Y contra mí, a fin de cuentas, ¿quién soy yo? Yo soy una pieza dentro de la creación de Dios y yo, más importa lo que yo haga a favor de todo esa máquina y no de que lo que la máquina hará por mí. Entonces uno no se enoja tanto o si no se enoja para nada. De hecho, todo ese tema es ayuda a perdonar. Ayuda a perdonar cuando una persona hizo, dijo o no hizo, no dijo lo que uno quiere que haga, que diga, que haga. Entonces ayuda a bajar un poco la pelota y no se enoja. No se enoja, ¿por qué? Porque yo no soy tan importante como yo me creo. En segundo, no está malo como me parece. Y a fin de cuentas, la situación en la que estoy, Dios me lo puso ahí. No tengo por qué enojarme, simplemente ver qué tengo que hacer frente a este desafío. Eso es, digamos, la manera de poder sobrellevar el tema de enojo. Y cuando uno no está enojado, entonces no le cuesta tampoco perdonar, porque no hay mucho para perdonar, porque no se siente agredido o no se siente tan agredido y la cosa está más contextualizada. Pasó una vez, estábamos hablando de este tema en Uruguay con un grupo de gente y uno dice, sí, qué interesante, porque el otro día recibí un fax, eso fue en la época que la gente mandaba fax, recibí un fax de un cliente en Nueva York que me mandó un fax insultándome y menos mal que no estaba en Uruguay porque lo agarraría, lo reventaría la cabeza. Digo, ¿por qué ibas a levantarle la cabeza? Digo, por los insultos del fax. Digo, ¿por qué no rompes la máquina de fax? Los insultos salieron de la máquina de fax. Romper la máquina de fax. Dice, ¿qué me estás hablando? Dice, pero el fax no decidió mandar los insultos. Fulano mandó. Digo, fulano es el fax de Dios. O sea, ¿quién decidió que te insulten? Dios decidió que te insulten. Ahora, el otro eligió ser el que te insulta, es totalmente secundario. O sea, porque si lo matas a él, Dios encontrará otro que te puede insultar. No pasa por ahí la cosa. ¿Entendés? Es como si uno encuentra una mancha de humedad en la pared, va, pica y lo pinta, a la semana otra vez llueve y sale agua de vuelta. ¿Por qué? Porque el agua entra por la azotea, no sale por la pared, pero entró por la azotea. Tiene que atender la cosa en su causa, no en la consecuencia, en el síntoma. Entonces, lo mismo es acá. Si alguien hizo algo que me hizo enojar, tengo que pensar por qué Dios hizo que esto suceda. Y pensar, evaluar. Quizás es porque hice yo algo mal, quizás para que yo entienda, quizás para que me recapacite, quizás para que me fortifique y no me enoje. Quizás es una prueba, como la historia de Hillel, el sabio Hillel, que vino una persona, había dos personas que decidieron ver si podía... que decidieron
If there's no light, I'll go anywhere. Que decidieron, vieron, me corren del lugar y no me enojo. Y, ni tengo que perdonar, no me enojo. Y mi señora dice que me plantea en su cocina, no se enoja ella. Eso es milagroso. Entonces, bueno, seguimos. Ok, entonces, gracias, Roji. Entonces, habían dos personas. El sabio Hillel, en la época del Talmud, era muy famoso por su paciencia. Y había dos personas que hablaron de la gran paciencia de Hillel, el sabio Hillel, y dijeron, uno dijo al otro, yo puedo hacer enojar a Hillel. Dice el otro, imposible. Yo puedo hacerlo enojar, imposible. Dice, bueno, si tú logras hacer enojar, provocar a Hillel, yo te pago no sé cuánta plata. Ok. Entonces cuenta el Talmud con lujo de detalles, ¿verdad? Dice, un viernes de tarde, cuando todo el mundo está bañándose, preparándose para el Shabbat y todo el mundo está con mucha presión, y anda ahí en la calle donde dice, ¿dónde está Hillel? ¿Dónde está Hillel? O sea, primero como, no, sabio Hillel, no, rabino Hillel, así, sí, en forma de, o sea, sin respeto. Y sale y dice, bueno, yo soy Hillel. Ok, dice, tengo una pregunta. Sí, cómo no. Dice, ya no me acuerdo el orden de las cosas, pero va y le hace una pregunta. ¿Por qué los africanos tienen pies planos? Entonces dice, porque viven en lugares donde hay mucho barro y entonces tienen esa característica para no hundirse en el barro. Bueno, se fue. Después vuelve al rato. ¿Dónde está Hillel? ¿Dónde está Hillel? Salió de vuelta. Hillel, a ver si, ¿cómo te puedo ayudar? Y se dice, ¿por qué tal pueblo tiene cabezas muy redondas? Entonces dijo, porque las parteras las atienden así, así. Se fue. Al rato otra vez, ¿por qué? ¿Dónde está Hillel? ¿Dónde está Hillel? Y de vuelta viene y dice, ¿por qué tal pueblo tiene los ojos así muy, muy cerrados? Dice, bueno, porque viven donde hay mucha arena, entonces eso es la protección. Y así, no sé si fueron más preguntas, pero al final dice, ¿usted es Hillel, el gran sabio que dicen es Hillel? Sí, soy yo. Entonces, bueno, pero por usted yo perdí no sé cuánta plata. Y le cuento la historia, ¿no? O sea, de que hizo una apuesta que va a poder hacer enojar a Hillel. No, porque le dijo a Hillel, yo tengo muchas preguntas, pero creo que usted no va a tener paciencia para atenderme. Dice, ¿cómo no? Se sentó, contame lo que quieres, tengo toda la paciencia. Entonces ahí es tipo perdió. La paciencia dice, bueno, por usted yo perdí tanta plata. Dice, ¿qué pasó? Le contó, dice, bueno, que pierdas mucho más plata, pero yo no me enojo, o sea, a mí no me vas a sacar de mi paciencia. Ok, eso fue famoso Hillel, o sea, el tema al extremo, ¿no? Muchos de nosotros perdemos la paciencia por cosas mucho más sencillas. Hay una historia de un gran sabio en Polonia que él quería tener un talit katán hecho de lana de Israel. En aquel entonces no era tan sencillo, o sea, de conseguir algo de Israel. Tenía que mandar una persona a conseguirlo, a traerlo, y no había DHL ni nada de eso. Y mandó a alguien a traer, finalmente le trajeron ahí 1 metro de lana, 2 metros de lana, para hacer talit katán, o sea, es este talit que ponemos debajo de la camisa. Entonces se lo dio a uno de sus alumnos para que se lo prepare, ¿no? Para que pongan el agujero para la cabeza y poner los tzitzit y todo. El alumno estaba tan nervioso y dobló mal la tela y en vez de un agujero hizo 2 y arruinó la tela en última instancia, en definitiva. Y no sabía qué hacer porque sabía cuán valioso era para su maestro tener un talit katán así, ahora estaba hecho bolsa. Entonces, vaya, le dice al rabino, mira, o sea, no sé qué decirle, pero estaba distraído y corté 2 agujeros en la tela en vez de una y está arruinado. Entonces dijo, mira, no está todo, no está en vano. Dice, no te molestes y no te preocupes, yo no me enojo, dice, porque el primer agujero es para poner la cabeza. Y el otro era para ver si yo me voy a enojar o no me voy a enojar. Entonces no me voy a enojar. Esa es la función del segundo agujero. Entonces así es en la vida, cuando pasan cosas en la vida y uno que no van de acuerdo como uno quiere. Entonces a veces puede ser
que es una oportunidad para crecer, una oportunidad para poder uno fortificarse y crecer y superar, digamos, esa naturaleza, ese instinto natural de enojarse cuando las cosas no van como uno quiere. Entonces, eso es lo que empezamos hablando, o sea, el tema de cómo perdonar. De vuelta, para resumir, uno se enoja con alguien porque atribuye un daño hecho a uno a fulano. Si no es daño, sino beneficio, y no es fulano quien lo hizo, sino otro, y uno no es tan importante, no se enoja. Entonces, cuando uno entiende que todo lo que sucede en el mundo viene de Dios, y todo lo que sucede en el mundo es para beneficio de uno, entonces, y que uno a fin de cuentas está no para que el mundo esté a su servicio, y que Dios esté a su servicio, sino uno tiene que estar al servicio de ese objetivo mancomunado del pueblo judío, de la humanidad, de la creación toda. Entonces ahí no se enoja tanto, y si pierde un poco la paciencia, está muy fácil que perdone, porque recapacita y entiende de que no es tan terrible como podría parecer desde la óptica instintiva de una persona no educada en este camino de la Torah. Todo esto está basado, gran parte de esto, en el capítulo 26 del libro Tanya, que ahí explica que uno de los fundamentos del judaísmo es servir a Dios con alegría. Y no solamente hacer mitzvot con alegría, sino vivir la vida con alegría. Porque dice de que uno siempre vive la vida, es una lucha entre uno y sí mismo, una lucha entre su alma divina y su alma animal. Entonces, ¿cómo hace uno para ganar en una lucha? ¿Quién gana en una lucha? En una contienda entre dos luchadores, ¿quién gana? No necesariamente gana el más fuerte, gana el más ágil. Entonces, la agilidad viene de la alegría. Si uno es alegre, tiene agilidad. Uno que está deprimido no tiene agilidad. Entonces, para poder sobrellevar todos los días de la vida, que no es solamente una cuestión religiosa, el diario vivir, para poder ser, uno tiene que tener alegría. Entonces, ahí habla de cómo tener alegría. Y básicamente lo que dice que la situación natural de uno es alegría. Si uno vio un bebé, mira un bebé, está alegre. Salvo si hay algo que molesta, el estado natural es alegría. Entonces nacimos generalmente, normalmente, si uno es sano, con alegría. Son cosas que se sobreponen, que atentan contra la alegría. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se sobreponen? Solamente tres cosas. Hay tres cosas que pueden hacer que una persona tenga angustia y que no tenga alegría. ¿Cuáles son? O cuando piensa, o algo que le pasó o no le pasó, que le causa angustia, que pasó algo negativo o no logró algo positivo, le causa angustia, o lo que uno hizo o no hizo, ¿sí? Si hizo algo malo le puede causar culpa o angustia, y si no hizo algo bueno, si hizo algo malo. Y tercero es cómo uno evalúa a sí mismo, que no sirvo, que no valgo. Entonces son los tres tipos de pensamientos que atentan contra la alegría. De vuelta, o por lo que me pasó o no me pasó, o lo que hice o no hice, o como uno evalúa cómo soy. Entonces, me parece que no hay otra. Sí, siempre le planteo esto y digo, si alguien encuentra una cuarta cosa que me diga. Entonces, ahí en Tanya, a partir del capítulo 26, habla de cada una de estas tres y nos da herramientas para reconfigurar nuestra percepción de las cosas para poder recuperar la alegría. O sea, de que no es cuestión de que si yo soy triste porque perdí un negocio, entonces la Torah me enseña cómo hacer el negocio para no perder. No, es por cómo entender lo que acabamos de decir antes, cómo poner en contexto cuando pasa algo, si es malo o bueno, de acuerdo a los criterios de quién, míos limitados o de acuerdo a los criterios infinitos y perfectos de Dios. Entonces, eso es el tema de eso. Ahora, eso también ayuda en cuanto al tema de perdonarse, que a veces eso es lo más difícil. Uno hace algo y se siente mal por lo que hizo, no hizo, y no puede perdonarse por lo que fuera. Entonces, ahí también viene la cosa, que Dios creó el mundo y dio a cada uno sus desafíos. Y
Dios no tiene problema con, o sea, Dios no le juzga a uno por lo que quiera hacer, juzga por lo que uno hizo o no hizo, no por lo que quiera hacer. Eso es en cuanto a uno que se siente mal consigo mismo. Y cuando uno hizo o no hizo, Dios le da la oportunidad para poder corregir lo que puede corregir. O sea, Dios no quiere que seamos perfectos. Dios quiere que nos perfeccionemos continuamente. Entonces, la consigna de la vida no es ser perfecto. Y si yo hice algo malo, me equivoqué o acá o allá, entonces soy un fracaso y no sirve para nada. Esa no es la perspectiva judía. Sino hay que perdonarse para seguir adelante, porque si no te perdonas, no vas a tener la alegría, vas a estar más vulnerable todavía y vas a caer más todavía. Nosotros comemos en la sede de Pesach, que celebramos nuestra liberación, comemos maror. Maror es la hierba amarga. ¿Por qué comemos maror si estamos celebrando liberación? ¿Por qué? Porque el dolor es un factor crucial en la autoliberación. Si uno se siente cómodo donde está, no va a hacer nada para liberarse. ¿Cuándo es que uno quiere liberarse? Cuando siente que algo no sirve. Ahora, ahí está el punto. El dolor puede tener dos resultados. O un catalizador para que yo haga algo para mejorar, o es algo que sirve para deprimirme. Entonces, si yo hice algo negativo y eso me empuja para que la próxima vez haga las cosas mejor, entonces está bien sentir el dolor, porque eso me ayuda a que prevenga que otra vez no suceda. Pero si como resultado de ese dolor me siento invalidado, me siento que no sirve para nada y no me puedo perdonar, eso no es un mérito, que no me perdono. Dios quiere que te perdones. Dios dice, yo te perdono. Si tú te arrepentiste de tu conducta y no lo vas a hacer de vuelta, yo te perdono y vos perdonate. Siempre y cuando no se trata de algo contra un tercero. Porque Dios solo puede perdonarme lo que yo hice contra él o lo que hice contra mí, pero no lo que hice contra un tercero, hasta que el tercero no me perdona. O sea, Yom Kippur, Dios nos perdona si yo robé de otro, entonces hice dos infracciones, contra el otro y contra Dios que me prohibió robar. Dios no me va a perdonar por su parte de infracción hasta que no arregle las cosas con la persona de quien robé. Entonces, cuando contra el prójimo, tengo que arreglar las cosas con el prójimo y luego Dios me va a perdonar por haber agredido a ese prójimo de quien yo pedí perdón y que me perdonó ya. Porque ahora tengo que arreglar las cuentas con Dios también. Entonces, pero Dios me dice, sí, hiciste una macana, sí, te ensuciaste, lávate, sigue adelante, quedes ahí removiéndote en toda esa suciedad que hiciste. Limpiate, levantate y sigue adelante. Así es la vida. Uno no tiene por qué ser perfecto y si hizo una macana ya no sirve, ¿no es así? De que una persona tiene que constantemente luchar contra sus debilidades, entre las cuales está esa culpa paralizante que no sirve para nada. La culpa que uno siente tiene que ser catalizador para mover hacia adelante y no volver a hacer lo que uno hizo y no desacreditarse y aplastarse y sentirse que no sirve para nada. No es un mérito, no es una virtud. Entonces, eso, el tema de perdonarse. Perdonarse no es decir que lo que yo hice no importa. El daño que hice importa. Tengo que corregirlo. Pero una vez que lo corregí y arreglé e hice lo que pude, ahora sigo adelante. Y no puedo estar ahí castigándome toda la vida. Eso no sirve para nada. ¿A qué decir esto? Entonces, esas son algunas herramientas que puedo compartir en 45 minutos que me dijeron. Y ya se terminan los 45 minutos. Así que si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto me interesa escuchar y si puedo aportar algo también. Y si no... Excelente, muchas gracias. Obviamente abrimos micrófono a los que quieran abrir o hacer una pregunta o pueden escribirlo por el chat.
Aló. Impecable la disertación, impecable. Gracias, el No, doctor Goldfarb. No da calce para preguntas, el Rabi. Impresionante, clarísimo. Gracias. Por favor. Confieso que ya te había escuchado todas estas cosas, pero nunca está de más repetirlas. ¿Hola? Sí, adelante. Sí, escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sara Stern. Yo el otro día estaba escuchando un shiur de Hani Horowitz y le comenté en una parte que estábamos hablando que nosotros éramos 4 hermanas, una falleció y después que murieron mis padres y mi hermana, que pobrecita era discapacitada, mis 2 hermanas no volvimos a hablar más. Y yo les di todo, las ayudé económicamente, les di absolutamente todo, y le dije a Hani que eso a mí me preocupaba muchísimo. Entonces me dijo, vas a tener que escuchar el sábado del shiur, porque si vas a vivir todo el tiempo con eso pesado que tenés encima, no vas a poder vivir. Entonces yo le pregunté, ¿hasta qué punto hice bien en ayudar? Si ahora mi propia sangre nos topamos cara a cara y pasa al lado como si yo fuese un fantasma. Y ella me dijo, vos no tenés que pensar así, si ayudaste, está bien lo que hiciste y queda en el otro que sepa lo que tiene que hacer. Entonces quiero saber que usted me diga, si me puede ayudar, cómo se puede sobrellevar esto, sabiendo que yo hice todo lo mejor y creo que no me equivoqué. ¿Cómo puedo yo perdonar algo que del otro lado están esperando mi perdón, siendo que yo no soy la persona que me equivoqué? Bueno, a mí me pasa todos los días esto. A cuánta gente yo ayudo y después la gente más, te voy a decir. Otro día yo mandé un saludo a un colega, un rabino. Le digo hola y me contesta hola. Sí. Entonces digo, mira, la verdad que estoy simplemente mandando tu mensaje a ver cómo estás. Pensar, cuánta gente me llama todo el tiempo para pedirme cosas, pero nunca me llama para ver cómo estoy. Y entonces me puse a pensar, yo hago lo mismo. Yo llamo a la gente cuando necesito y no llamo a nadie a Stam para ver cómo está. Entonces decidí llamarte a ver cómo estabas. Bueno, es una cosa de todos los días. La gente no es agradecida. Ahora uno, cuando hace un favor y no recibe nada o más, recibe algo negativo en contra, a veces me siento bien cuando esto pasa. ¿Por qué? Porque digo, ¿sabe qué? Yo no hice el favor al otro porque esperaba algo a cambio. El Talmud dice, el que odia regalos, vive. Sonem matanot yehye, dice nuestro sabio. O sea, de odia regalos, vive. ¿Por qué? Porque uno que espera un agradecimiento de alguien, entonces se siente mal cuando yo le hago el bien y no me retribuye o me ignora. A veces hay una historia de uno que le hizo un favor, no me acuerdo el detalle, pero alguien que vino a pedir una ayuda de alguien. Y entonces cuando se terminó de hacer el favor, le hizo un gran favor, y este hombre que hizo el favor le dio una bolsita de piedrecitas chiquitas. Y el hombre dice, ¿para qué es esto? Dice, el día que me vayas a tirar piedras, te doy que sean piedras chiquitas, que no me tiras piedras grandes. Y así es la vida, la gente es así. Entonces yo cuando o sea, cuando hago un favor a alguien y el otro no lo reconoce, entonces había una época en mi vida que me molestaba. Pero llega un punto, digo, yo tengo que hacer el bien, eso es mi deber. Su deber es su deber. Pero si él no hace su deber, eso no quita que yo haga mi deber. Mi deber es hacerlo bien, no para recibir algo. Mi deber es hacerlo bien porque tengo la oportunidad de hacerlo bien. Entonces, mientras no me hace todo, pero y no reconoce el bien, yo me siento mejor. Digo, ¿por qué? Porque estoy haciendo un bien a un desagradecido, un desgraciado que no sabe y es pobrecito, que no sabe agradecer. Entonces, más importante, más valor es el bien que yo le hago. ¿No? Entonces, mira, hay una historia de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov una vez encontró a una persona en la calle y estaba, no sé, no me acuerdo de detalle, estaba fumando Shabbat, y después le dice, ¿por qué no comes Shabbat? El cigarro ha dado vuelta, claro. ¿Cómo? El cigarro ha dado vuelta. ¿El cigarro está dado vuelta? ¿Pero ese? No conozco. Bueno. Entonces, de todas maneras, el Baal Shem Tov le prometió
no me acuerdo ya, hay varias versiones, o quizás pasó varias veces, distintas situaciones, que el Baal Shem Tov le dijo, el tipo dijo que si usted me regala su paraíso, lo que le corresponde en el paraíso me lo pasa a mí, voy entonces a hacer lo que usted me está pidiendo. Ok, el Baal Shem Tov se lo dio. El Baal Shem Tov le dio, dijo, bueno, después de 120 años, todo lo que yo fui acumulando va a tu cuenta y yo me quedo en cero. Y después estaba feliz de la vida. Estaba feliz. Le preguntaron, ¿por qué estás tan feliz? Acabas de perder toda tu recompensa. Dice, por eso mismo. Porque antes, cuando yo hacía algo, podía pensar, lo hago motivado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo lo haga o porque yo voy a recibir algo a cambio. Ahora que no tengo nada a cambio porque la regalé todo, ahora puedo hacer las cosas con una motivación pura. Ahora nadie me puede acusar que yo hago una mitzvah para ir acumulando millaje en el mundo venidero, sino que yo lo estoy haciendo porque Dios quiere que se haga. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Entonces, ahora puedo hacer las cosas como Dios quiere, como corresponde. Entonces, por eso yo digo, cuando uno hace un favor al otro y el otro te escupe en la cara, mejor todavía. O sea, yo hice lo que tengo que hacer. Y cuando el otro no me da nada, reafirma que lo que yo hice está bien. sube de valor todavía. Ok. No, le agradezco mucho. Lo que pasa que, bueno, yo se lo había planteado a ella porque yo sigo haciendo la vida como corresponde. Estoy muy orgullosa de que tengo 4 hijas, 2 de mis hijas son Balei Teshuvah, viven en Jerusalén, casadas con hijos, muy felices, tengo esa casa acá. Yo voy derecha por la vida y así voy, obviamente, y no voy a cambiar, pero no le niego que me duele porque no puedo creer, porque salimos de una casa yehudí muy linda, con mucha enseñanza, y cómo cambia todo, ¿no? A veces cuando faltan los padres parece que se arruina todo. Lamentablemente es así a veces. Mira, igual le voy a decir que uno no tiene que buscar dolor y ser masoquista. Si usted tiene a alguien que pueda hablar con ellos, intervenir, tratar si tiene a alguien que pueda ayudar a que haya el mejor vínculo, hay que hacerlo. No es ignorar. Lo que yo digo es no tener ese rencor. Rencor es como tomarse un vaso de veneno y esperar que el otro muera. No funciona así. ¿Entendés? No. Uno que toma un vaso de veneno, el otro no, uno que está enojado, al otro no le importa. Entonces, el tema es uno tiene que sacar de adentro suyo el veneno. Arreglar cuentas con el otro, sí, buscar mejorar la relación. Como dije antes, no es que cuando uno me roba, acepto la ley divina. Sí, Dios permitió que roba y Dios me mandó a mí recuperarlo, hacer el esfuerzo para hacer justicia y recuperarlo por ley, no agarrarlo a las trompadas. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere de mí. Ahora lo mismo digo acá. O sea, si no me tratan de forma justa, tengo todo el derecho y me corresponde a mí también ayudar a ellos a comportarse como tiene que ser. Pero no dejar de que me llene de enojo, o que me llene de angustia, o que me sienta aprovechado, me siento mal. Uno tiene que tratar de superar eso. Y por eso yo digo, a veces hay situaciones en la vida muy dolorosas. El dolor viene en forma natural, pero el sufrimiento como consecuencia de eso viene mucho de la cabeza de uno, ¿no? O sea, es así. Alguien me insulta. Me pasó hoy no Chile. Fui y le pregunté algo a alguien, ¿no? Y la forma como me contestó, ¿no? Si tendría unos años menos, me sentiría ofendido. Entonces, de la manera como la madurez. Contestó, ¿no? Ok, pero ¿sabe qué? Me puse a pensar, digo, no voy a dejar que eso me arruine ni un segundo de mi vida. Vale mucho más que al final de filar, tuvimos una conversación y nada, no toqué el tema de vuelta. El tipo tampoco me dio. No es lo que el tipo me contestó mal. Podía yo interpretarlo como mal y hacerme la película. El hecho que lo dejé rebotar, entonces no hizo nada, rebotó, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Es así, la gente es una combinación de velcro y teflón. Para las cosas positivas son teflón, rebota.
Las cosas negativas es como velcro, no puedes sacarlo de la cabeza. Tiene que ser al revés. Las cosas negativas tienen que rebotar como si fueras de teflón. Las cosas positivas, retenerlas con velcro y así vamos a estar más felices. Pero si nos agarramos, pero lo que pasa es natural así, que las cosas dolorosas nos afectan más que algún piropo que alguien dice. Si alguien viene y te insulta, te queda muy profundo que si pasas y alguien dice qué lindo que estás. O sea, es naturaleza humana, ¿no? O sea, de que reaccionamos. Pero está la reacción inicial y después está como uno lo procesa. Y ahí es donde viene la Torah. La Torah nos enseña cómo no reaccionar solamente de acuerdo a lo que dicta nuestro instinto, sino poder superar para poder tomar una situación que parece amenazante y entenderlo como un desafío y oportunidad de crecimiento. Tal era, hermano, uno era pesimista, otro optimista, y querían ver hasta qué punto llega el optimista y el pesimismo de cada uno. Entonces agarraron al pesimista, lo pusieron en un cuarto lleno de juegos, de juguetes, y a la media hora entran al cuarto, el niño está llorando. Dice, ¿por qué está llorando con tantos juguetes y tanta cosa? Dice, yo sé que no me dan nada así nomás. Si me dan todo esto, debe ser que hay me encontraron alguna enfermedad o alguna tragedia o algo, y me van preparando, aplacándome con juguetes y todo eso. Está llorando. Entran al otro cuarto. Al optimista lo habían puesto en un cuarto lleno de estiércol. Entonces está ahí en el cuarto lleno de estiércol y está ahí a la media hora. Entra, el chico está feliz de la vida, está ahí jugando feliz. Dice, ¿qué está tan feliz? Dice, con tanto estiércol debe haber un pony en algún lado. Estoy buscando el pony. Exactamente. Entonces así es la cosa. Uno puede encontrar algo negativo en cada cosa o algo positivo en cada cosa. Es como la famosa pregunta. ¿Los cebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas? O sea, son dos percepciones. El optimista va a mirar las cosas que son positivas con cosas de vez en cuando negativas, y son negativas como desafíos y no amenazas, y para el beneficio de uno. Y el pesimista va a ver cada cosa que no va justo como uno quiere, ahí se desequilibra y es una tragedia. Entonces la Torah nos enseña cómo todo lo que hablamos antes son herramientas para ayudar a que veamos la cosa de otra perspectiva. Sí. Bueno, ¿se ve que está Rabino Levi o...? No sí, sé, sí, no, acá estoy. Sí, está. Espectacular, muy buenísimo. No. Me pareció un buen punto esto de pedir perdón no siempre significa que estamos equivocados y que el otro está no cierto, sino que valoro más la relación más que mi propio ego. Esto sería un poco el de... Incluso también, a uno mismo. ¿Sabes qué? A uno mismo también. No siempre tiene que estar equivocado, ¿no? No, también, el tema es otra cosa también. Y es que no solamente una cuestión de tener razón o no tener razón, ¿no? A veces uno puede tener razón, pero si el otro lo percibió de una forma que le dolió, entonces uno pide perdón por haber causado dolor, aunque uno tenga razón. O sea, puede ser que yo tenga razón, pero al otro, por alguna razón, le causé dolor inintencionalmente, ¿no? Entonces ahí, sí, uno no es cuestión de pedir perdón está justificado, o sea, porque el sentimiento del otro también es válido, independientemente de que si yo tenga razón o no tenga razón en lo que hice. Sí. Por eso deberían hablarlo. Deberían hablarlo. Ayuda. Para saber por qué están así enojados. Sí, está bien, pero hay que saber hablar. Es una cuestión de que cuando uno quiere tocar, cuando uno quiere abordar una conducta de otro, que uno entiende que es negativo, más la Torah dice que hay que hacerlo. La Torah dice, o sea, la Torah dice que cuando alguien hace algo malo, que a ti te parece malo, tienes que decirle para no guardarlo en tu corazón. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú le decís al otro, pueden pasar dos cosas. O el otro te explica qué pasó y ves que no es como te pareció. ¿Por qué no me saludaste hoy? No, claro. No me saludaste.
¿sabes qué? Se me cayeron los lentes y no puedo ver y no te vi, no es que te ignore. Oh, ok, entonces el otro ya no está molesto. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que el otro recapacite y dice, sí, la verdad que te vi y no te saludé porque estoy enojado, y arreglan. Pero si no le decís nada y guardas adentro, no hay forma de poder ni tú darte cuenta que estás equivocado, ni el otro darse cuenta. Pero obviamente hay que plantear la cosa de una forma buscando resolución, no para provocar más conflicto. Entonces, cuando uno quiere hablar con el otro, hay que ver la manera de hablar para preparar el terreno para que la crea no constructiva. O sea, uno puede decir, mira, la verdad que yo soy muy sensible a veces a determinadas cosas y el otro día me sentí así, así, por lo que dijiste o no dijiste. Entonces, no lo estás acusando al otro. Estás dándole también la salida diciendo que es un tema personal tuyo que te hace sentir mal, no que el otro hizo algo malo. Entonces no lo estás acusando. Ahí le das una posibilidad de poder admitir de que agredió tu supersensibilidad sin tener que admitir que es un tarado. ¿Entendés? Entonces hay que usar también la diplomacia para buscar solución. Y mucho depende, dicen nuestros sabios, una pregunta sabia es la mitad de la respuesta. O sea, como uno va planteando las cosas, eso va generando la reacción y la solución o falta de solución. Y si necesitan saber cómo hacer preguntas, tiene su rabino que le puede enseñar y educar de cómo comunicarse. ¿Ah? Hay que dejarle, sí, en la pregunta darle la salida, la posibilidad de... Moishe Rabbeinu, por ejemplo, vimos que le decía una crítica, pero le dejaba una enseñanza. Una enseñanza, y que si no la querían agarrar, pasaba desapercibida también, ¿no? Hay el Shulchan Aruch, ¿no? El Kitzur Shulchan Aruch dice que el que odia a su amigo no le habla. Si el que tiene odio y no lo habla, es peor que el que si tiene un problema y no lo resuelve. Claro. También. Eso es difícil de practicar. Ok, mira, si fuera fácil, lo haría cualquiera. El tema es de que yo vi dos personas, uno se enojó con el otro y el otro ni sabe por qué. Y le preguntó varias veces por qué estás enojado y no le contesta. Entonces, si no le dice, ¿cómo puede arreglar la cosa? Primero puede ser que el que se enojó en base a lo que el otro, no en base a lo que el otro hizo, en base a lo que cree que el otro hizo. O puede ser que el otro hizo algo realmente malo, pero si no le dice, no tiene cómo arreglar. ¿Entendés? Entonces, ese es el asunto. Por eso la comunicación es importante. Hay que saber cuándo y cómo también, de una manera que fomente la resolución del conflicto y no que sirva para agrandarlo, ¿no? Pero guardarlo adentro, como dije antes, es con tomarse un vaso de veneno esperando que el otro muera. No funciona así. Bueno, excelente. Ok, y por ejemplo en Yom Kippur, que soy yo la que yo soy la que me siento querida, ¿yo tengo que perdonar al otro? ¿Yo lo tengo que perdonar más allá que no procedió bien? ¿Lo tengo que perdonar? ¿Ese es el procedimiento? Si querés, y si vas a perdonar, vas a sentir tú mejor. Si no vas a perdonar, entonces vas a sentir tú peor. Entonces, ojalá si tú puedes llegar a un punto... ¿Cómo? Ojalá pueda, pero no creo. Pero mucho depende de cómo te ves. Si tú te ves como víctima, te sentís mal. Pero si tú te ves que el otro tiene un problema en su sistema ético, y no es tu problema, es problema del otro, no te ves como víctima, no te molesta tanto, o sea, no tienes esa angustia por lo que el otro hizo. Uno se siente mal cuando se siente agredido, se siente débil y se siente amenazado. Y se siente aprovechado cuando uno se siente víctima. Pero si una persona entiende que no soy yo víctima, el otro tiene problemas psicológicos, entonces problemas del otro, no mío. Y si el otro pasa en la calle y me insulta, ¿es mi problema o problema del otro? Al otro le falla algo. Ok, es del otro. Entonces, si yo puedo entender que al otro le falla algo, no me siento insultado yo. Siento que el otro tiene algún problema para tener necesidad de insultarme en la calle. Entonces, yo me voy a sentir mal por eso. ¿Entendés? Entonces, lo mismo con cada cosa. Ahora, si yo sé
que tengo razón y actué correctamente, y el otro tiene sus problemas, sí, no es cómodo estar con gente que no te trata con el debido trato, pero depende hasta qué punto llega ese efecto. Si es algo superficial o si es algo que te toca internamente, ¿entendés? Entonces, a veces si alguien me dice algo, me angustia profundamente. De eso estoy hablando. No digo que uno tiene que estar cómodo cuando hay gente alrededor que actúa mal, pero la pregunta es hasta qué punto te va a tocar, te va a afectar. Entonces, como dijimos antes, de vuelta, depende cómo lo atribuyo, de dónde viene. Si entiendo que Dios es quien controla, todo es para el beneficio, y que yo no soy tan víctima, yo no soy tan sensible, tan importante como para sentirme tan así. Lo importante es qué hago yo con mi vida, no qué otro hace con mi vida. Lo importante es lo que yo tengo que hacer. Si yo me voy a distraer por lo que el otro me dice, no voy a tener tiempo yo de hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces puedo elegir o sentirme mal por lo que el otro hace o no hace, o dedicarme yo a hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Qué me importa el otro? Lo que piensa, no piensa, ¿en qué me cambia? Muchas en concreto, gracias. ¿en qué me cambia? ¿Ok? Muchas gracias. De nada, yo sé que es fácil decirlo, no es fácil implementar, pero si uno tiene una meta y sabe a dónde quiere llegar, puede intentar de llegar. Y si uno quiere, entiende, si uno tiene la meta de hacer venganza, va a tratar de ver cómo puede hacer venganza. Si uno tiene la meta, ¿cómo puedo yo sacar esto de adentro mío? No, digo, por ejemplo, si uno dice, ¿cómo puedo yo? Dice, mi meta es sacar esto de adentro mío, trabaja para lograrlo. ¿Entiendes? Entonces, a veces hay gente que busca arreglar cuentas. Es injusto y necesito la justicia. Y dedica su vida a hacer justicia. Ok, es una meta y va a tratar de lograrlo. Y otro dice, no me importa justicia, no justicia, quiero vivir mi vida, olvídate. El otro actúa mal, ahí él, chao, sigo mi vida por otro lado y no voy a dejar que eso me persiga más de la cuenta. Alcanzó quien me causó dolor, todavía tengo que sufrir por eso. El dolor no dependió de mí, el sufrimiento sí depende de mí. Entonces, lo que depende de mí, corto y sigo adelante y movido de eso. Hay una frase... Perdón, yo estoy de acuerdo totalmente. El tema que, y no quiero molestar más porque hay gente también que quiere hablar, pero cuando uno viene de una casa donde éramos el ejemplo todo, yo creo que mis padres de donde están, yo creo que no les gusta nada de lo que está pasando, porque fuimos muy bien criadas, una familia ejemplar. Entonces, por lo único que me duele, porque éramos una familia ejemplar, madre, padre. ¿Cómo? Hablalo con ellas y sacate de encima lo que vos tenés. La gente hablando se entiende. Y a ver por qué están enojadas. Si vos pasás, Graciela, al lado de dos personas. Pero yo le voy a decir así, hay acá dos cosas que le molesta a usted. Está la angustia, está la injusticia. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es saque la angustia y si quiere tratar la injusticia, trátelo. Puede hablar con ellos por la injusticia, pero no permita que eso le cause angustia. Eso es lo que le digo. Está bien. Por más de que lo trate, no va a poder pasar, pero igual le agradezco porque me sirvió mucho sus palabras. Okay. Es muy largo de explicar. Muy largo de explicar. Me imagino que no es fácil. Yo sé que no es fácil. En mi vida tampoco es fácil, pero le digo un poco, siempre es fácil arreglar problemas del otro, esto siempre es fácil. Sí, seguro que sí. Bueno, pero igual me sirvió mucho lo que me dijo, muchas gracias. Me dijo, Jani, escuchá lo que te va a servir. Ok, espero que sirvió. Ojalá podamos salir de acá con un perdón a algún conocido, un tajlis, que salgamos con un perdón de corazón hacia alguien, porque, bueno, no somos humanos. A toda Israel, pero y al que está el vecino también. Cuando uno perdona, el más beneficiado no es el perdonado, es el que perdona, es el más beneficiado. Hay que tenerlo en cuenta. La venganza nunca es buena, malta el alma y la envenena, decía Don Ramón en El Chavo, pero es un poco... Pero después hay otra cosa importante que no hablamos, es pedir perdón. Lo importante de pedir perdón, que eso es otra charla, pero el tema de pedir perdón es algo crucial.
Y ¿sabe qué? Duele, es muy difícil de pedir perdón. Y entonces la mejor cosa en la vida es no hacer algo por lo cual vas a tener que pedir perdón después. Entonces, cuando uno pidió perdón y sabe cómo es tan difícil pedir perdón, a bajarse, rebajarse, a pedir perdón, después va a cuidarse antes de agredir, porque sabe que va a tener que pedir perdón antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur, y no es nada agradable. Mejor es no agredir al otro para no tener que pasar por eso. Pero es importante poder. Y cuando uno pide perdón, y también uno es el que sale más beneficiado por haber podido... ¿Ah? Allento. Estoy escuchando al rabino. Bueno. Bueno, señores. Muchísimas gracias, Reb Leiser. Shavuot a todos. Gracias por quedarse. A verlo. Que se le arreglen todos los problemas, señora. Amén, amén. Tómelo con calma. Shavuot Tov, que tenga Shana Tova, me toca, que tengan los Estados Unidos año nuevo. Amén, amén. Y que lo celebremos Amén. todos en Jerusalén con Mashiach. Mashiach. Oh, Muchas gracias. gracias, muy amable. Muchas gracias. Muy lindo todo. Muchas gracias. Shavuot Tov. Excelente, excelente. Shavuot Tov. Gracias, Una alegría Shavuot Tov. escucharlo. Gracias, Rabino Levi, por la invitación. Por favor. Hacía tiempo no lo escuchaba, Lujo que Rabino. nos podemos dar, hay que ver lo positivo de lo negativo. Uno dice, alguien de Uruguay, ¿cómo lo puedo traer? Y ahora con esta situación podemos conectarnos y tener estas grandes charlas. Así que muchísimas gracias, Baruch Hashem. Bueno, que pasen bien. Gracias, Adiós, igualmente. Felicidades, Rabino. Saludos a todos. Hacía tiempo no lo Nos escuchaba. vemos. Chao, Hacía tiempo no Rabino. lo escuchaba, Racento. ¿Qué? Hacía tiempo no lo escuchaba. Es una alegría escuchar su voz. Claro. Y Gastón, que nunca come ¿Cómo en la está? casa, las nenas ¿Eh? que con- Y ahí llevando una Baruch voy a Hashem. corregir, que no me di Mirando cuenta para de- adelante. de la parte Sí. Muy bien, saludos Néstor también, Shavuot Tov, saludos, Shavuot Tov, gracias, Ya. querido. nos vemos. Gracias a todos, Despacio, gracias Rab. Reb Leiser. Bueno, nos vemos la Shavuot Tov próxima. para todos. Saludos, chau chau.